prensa Cono Sur con Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 para el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Uruguay juega este fin de semana una gran jornada electoral donde se elegirá al próximo presidente de este país. Dos candidatos que pasaron en la primera vuelta a esta segunda vuelta el próximo domingo. Por un lado tenemos a Yamandú Orsi del izquierdista Partido Frente Amplio y por otro lado a Álvaro Delgado del Partido Nacional, actual partido de gobierno. Pero ¿qué decidirán los uruguayos? ¿Mantendrán esta línea de derecha o se moverán un poco de nuevo hacia la izquierda? Revisemos los perfiles de estos candidatos que se disputan un sillón en el Palacio de Presidencia de Uruguay. Álvaro Delgado es hijo de inmigrantes. La familia de su padre llegó de España y la de su madre de Italia. Delgado nació en Montevideo. Se apasionó desde muy pequeño por la veterinaria y el derecho. El exsecretario de la presidencia considera que la militancia gremial le marcó el carácter, un estilo de administrar las discrepancias y de buscar las coincidencias. En los últimos años, Delgado se forjó como la mano derecha del presidente Luis Lacalle Pou, a quien conoció por amigos en común. Delgado sueña con hacer historia en su país y convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina. Yamandú Orsi nació en 1967 en Santa Rosa, Canelones. Tiene descendencia italiana, es docente de historia y político uruguayo, perteneciente al movimiento de participación popular del Frente Amplio. Se desempeñó como intendente de Canelones entre 2015 y 2024. Llegadas las elecciones internas el 30 de junio, Orsi triunfó dentro de la interna Frente Amplista con más de la mitad de los votos, siendo proclamado candidato único de manera inmediata. Ese mismo día anunció a Carolina Cose como su compañera de fórmula. Quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy que nos acompañarán durante esta tarde. Saludar a Valeria Milman, periodista y directora de los informativos de BTV de Uruguay en Montevideo. Valeria, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia. Un gusto, Valeria. Y también quiero saludar a Ignacio Bartesalli, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales. Ignacio, un gusto. Buenas tardes, Angie. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Ignacio, y comenzar contigo. ¿Cómo llegan estos dos candidatos para este domingo? ¿Cómo estuvo la semana después de esta primera vuelta? Muy intensa porque ayer cerraron con los actos finales y lo que se puede observar es una elección muy reñida, tanto en lo que tiene que ver con la proyección de escrutinio, digamos, de los votos de indecisos que hay. Se prevé una leve ventaja para Orsi, pero realmente una competencia muy importante y bueno, están buscando los votos hasta último minuto, así que se espera que el domingo sea una elección muy reñida entre la continuidad, que es lo que ofrece Álvaro Delgado, y un Orsi que plantea, algunos cambios para el país. Valeria, precisamente ¿cuáles fueron esos discursos? ¿Cuál fue ese mensaje que tuvieron que dar estos dos candidatos para ganarse el voto de los indecisos para la segunda vuelta del próximo domingo? Bueno, como decía bien Ignacio, es un final o una segunda vuelta y un final de este año electoral que fue bastante cargado para los uruguayos, con unas elecciones internas, luego nacionales y ahora de balotaje. Es muy parejo, es un final bastante reñido. Eso te diría cabeza a cabeza, como se dice acá y manejan los analistas. El discurso de Álvaro Delgado en su acto de cierre del miércoles estuvo centrado en esto, en mostrar los logros que ellos consideran que tuvo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que por supuesto él también fue parte porque fue secretario de la presidencia. Eso, como decía Ignacio, ¿no? Demostrar esa continuidad, de reelegir un buen gobierno, era uno de los eslóganes de su campaña y lo fue durante todo este año. Y por otro lado, Yamandú Orsi, convocando también, por supuesto,
al Frente Amplio, a los votantes del Frente Amplio, pero también a aquellos que todavía no tienen seguro su voto, a elegir un cambio, volver de repente a algunas de las políticas que se llevaron adelante en los 15 gobiernos del Frente Amplio previo a este gobierno de Luis Lacalle Pou, sobre todo haciendo énfasis en el tema económico, el crecimiento que tuvo Uruguay, pero un crecimiento que según dice el Frente Amplio fue desigual, que no ayudó o no se centró en las clases más desfavorecidas, sino que en las clases más pudientes o mejor, que están mejor económicamente. Así que esos fueron como los mensajes centrales de sus discursos de cierre y creo que lo fueron a lo largo de toda la campaña. Gracias, Valeria. Ignacio, ¿con qué se va a encontrar el próximo presidente de los uruguayos? ¿Cuáles van a ser esos desafíos? Y también, ¿cómo deja el país Luis Lacalle Pou? ¿Cuál fue su legado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, Lacalle Pou, en primer lugar, se va con una popularidad muy alta. Un presidente muy bien valorado por la población, además con un muy buen manejo de la pandemia, que no es menor. También enfrentó otras crisis del país, como la sequía, con mucha disposición. Por eso, Delgado, como decía recién Valeria, está siempre haciendo mención a esa continuidad, a un gobierno que supo enfrentar crisis, que sabe realmente enfrentar tormentas. Entonces, el legado de Lacalle Pou es, en definitiva, un gobierno con estabilidad económica, un gobierno con algunas reformas importantes, si bien polémicas, pero importantes para el país, como la reforma de las jubilaciones, también con un gobierno que invirtió bastante en infraestructura. Entonces, reformó en parte la educación, y esos son, en definitiva, los grandes temas que Uruguay tiene por delante: la educación, esta discusión vinculada con las jubilaciones, un plebiscito, digamos, que salió a favor de mantener la reforma de este gobierno, pero el Frente Amplio tiene ahí algunas posiciones que debe administrar. También está el tema de la seguridad. Hay diferencias con respecto a la educación, hay diferencias también con respecto a, como decía Valeria, también a la distribución del ingreso. Un Frente Amplio que está en la discusión de si aumentaría o no aumentaría impuestos, algo que Delgado, por supuesto, ha dicho que no lo va a hacer. Entonces, el gran desafío, y también, por supuesto, es que en política internacional hay varios desafíos y tienen posiciones bien distintas. Por lo tanto, yo diría que el país está estable económicamente, está con proyecciones interesantes a futuro, pero con algunas dificultades vinculadas, yo diría, que a la seguridad, y con discusiones con el Frente Amplio y la coalición en las grandes reformas. Hay discusiones en cómo reformar o cómo seguir adelante con la reforma de la educación, sin lugar a dudas con las jubilaciones, también con la seguridad, y diría que, qué rol se le otorga al Estado también en el desarrollo económico es parte de la discusión que se tiene con el Frente Amplio. Valeria, Ignacio hablaba precisamente de la política exterior. ¿Cómo va a quedar geopolíticamente Uruguay? Si gana Orsi, podemos decir que será más amigo de Lula, o de lo contrario, si gana Delgado, podemos decir que Argentina será un aliado estratégico para el Uruguay. Bien, no quiero pecar de atrevida porque Ignacio es el experto en política internacional, en política exterior. Ahí se me cortó la comunicación, voy a seguir hablando. Pero lo que yo creo es que, si bien hay afinidades ideológicas de parte de los dos candidatos, vamos a decir, Delgado, como decía Ignacio, más en la línea a favor o más cercano a Milei, y Orsi más cercano a Lula. Esto es algo histórico de la izquierda y de la derecha, entre comillas, porque tampoco Delgado se presenta como un candidato estrictamente de derecha, sino también como de centro derecha. También como lo fue Luis Lacalle Pou, que en verdad también mantuvo un muy buen vínculo, si bien fue corto porque Lula asumió este año hace poco tiempo. Se han logrado bastantes cosas con Brasil. Entonces creo que en realidad cualquiera de los dos que gane, si bien hay afinidades ideológicas, creo que tendrían un buen vínculo, ya sea con Lula o con Milei. Perfecto. Y Ignacio, ¿cómo será la relación del nuevo presidente del Uruguay con el actual electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
Bueno, yo diría que ahí sí hay alguna diferencia. Por supuesto que, como decía Valeria recién, yo creo que Uruguay puede sostener una buena relación con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea. Un país pequeño debe tener ese pragmatismo. Ahora, lo que sí hay afinidades. Naturalmente que Orsi va a tener una mayor afinidad con Lula y Delgado va a tener una mayor afinidad con Milei. Orsi estaría más incómodo con Milei que lo que estaría Delgado. Y bueno, y lo mismo pasaría con Donald Trump. Yo veo que para Orsi es más incómoda esa relación con Donald Trump, porque aparte no es solo un Trump por sí solo, es un Trump que va a estar muy aliado a Milei y bastante alejado a Lula. Entonces, en ese alineamiento automático que uno espera de la izquierda uruguaya de llegar al gobierno, a Lula, podría existir, bueno, una mayor lejanía con Trump y una mayor cercanía con Lula. Eso es lo esperable. De todas formas, creo que Uruguay ha demostrado a lo largo de sus sucesivos gobiernos que logra tener una política, bueno, bastante razonable con Estados Unidos, independientemente del color del partido político. Pero sí existen afinidades y pueden existir algunas incomodidades, porque no debemos olvidar que la izquierda latinoamericana y la izquierda uruguaya, especialmente la actual, representa bastante esa izquierda latinoamericana, tiene esa retórica antiimperialista que podría generar, digamos, alguna distancia con Donald Trump, que también tiene un perfil muy especial que hace que pueda incomodar al Frente Amplio un poquito más que a Delgado. Pero de todas formas, Uruguay debe sostener una buena relación con Estados Unidos, gane quien gane. Gracias, Ignacio. Valeria, ¿qué tanto le va a favorecer o le va a ayudar a Álvaro Delgado ser candidato del oficialismo? ¿En qué sentido? ¿Ser presidente? ¿Si es presidente electo? Perdona, Chiqui, no entendí la pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Claro, ¿qué bueno, tanto le ayuda a Álvaro Delgado ser el candidato del oficialismo? Bien, si él sale electo presidente, bueno, por supuesto va a adquirir un liderazgo. No sé si va a llegar a igualar a Luis Lacalle Pou, porque cada uno es distinto y cada uno tiene su carisma y su forma de ser. Lo cierto es que Delgado, al haber sido secretario de presidencia en este gobierno, pero también él fue legislador, y eso lo acercó y bueno, lo hizo ser, vamos a decir, un articulador, un negociador también con la oposición, cuando era parte del Frente Amplio de Gobierno y él era oposición, lo ha ayudado a tender puentes, y eso creo que si él no llega a salir presidente, lo va a ayudar para, bueno, su figura, hacerla crecer estos 5 años. Ahora bien, no hay que olvidarse que Luis Lacalle Pou se va, como decía Ignacio, con una popularidad muy alta, y esto lo deja también en un muy buen estatus, por decirlo de alguna manera, ya que además salió electo senador de la República. Todavía a ciencia cierta no sabemos qué va a hacer Luis Lacalle Pou cuando deje la presidencia, si va a asumir en su banca o no, o va a ir a descansar y va a entrar su suplente. Pero bueno, también ahí se disputa un liderazgo en la coalición, por lo menos dentro del Partido Nacional, porque ya les digo, Lacalle Pou se va con esa popularidad, como decía Ignacio, muy alta, va a seguir estando en política, y todo el mundo habla de 2029, cuando este gobierno pase, no importa si gana Delgado o gana Orsi, que Luis Lacalle Pou volvería a postularse para ser presidente. Entonces ahí creo que sería, cada uno tendría que buscar como su lugar dentro del Partido Nacional, y por supuesto también aparte en la coalición de gobierno, que le integran 5 partidos hoy en día: Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, el Partido Constitucional Ambientalista, que es muy nuevo, y Cabildo Abierto. Bueno, cada uno tiene su líder también. Entonces, el Partido Colorado ha crecido mucho en votación y también está apelando a la renovación con Andrés Ojeda, que es un abogado de 40 años, que tuvo una muy buena votación a las elecciones nacionales, y bueno, ahí hay que ver qué sucede también con esos partidos de que integran la coalición, ¿verdad? Perfecto. Ignacio, ¿cuáles son esas principales necesidades que están viviendo hoy los uruguayos? ¿Con qué otros desafíos también se va a enfrentar el nuevo presidente? Bueno, yo diría que hay un tema que está arriba de la mesa, que es la seguridad. Si bien hay algunos indicadores
que han mejorado. Tenemos un problema con los homicidios y fundamentalmente con el narcotráfico, que por supuesto este gobierno ha hecho un esfuerzo por combatirlo, pero bueno, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, Angie, esto va aumentando, entonces Uruguay tiene que estar cada vez más preparado, cada vez más firme para enfrentar el narcotráfico, que bueno, que está generando una tasa elevada de homicidios en Uruguay, que por supuesto que preocupa. Después, otros asuntos de seguridad han mejorado en este gobierno y eso es parte del debate. Por supuesto que, como decía anteriormente, está, bueno, una reforma de la educación parcial que debe profundizarse. Existe en Uruguay un convencimiento de que tenemos que hacer más todavía en educación, que comenzó, pero que ese proceso debe seguir. Existe una reforma del Estado pendiente, pero a nivel de los costos de producción. Este es un país caro no solo para consumir, es un país caro también en lo que tiene que ver con los costos de producción. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo progresivo por bajar los costos del Estado, que es una discusión que está en el debate, pero que no ha terminado de avanzar mucho. Y por supuesto esto de Uruguay y sus relaciones con el mundo también es parte de la discusión y debemos ver cómo lo resolvemos. En todos estos temas, los dos candidatos tienen visiones distintas. Si bien es cierto que en lo que tiene que ver con la política económica, bueno, se esperan algunas diferencias quizás en algunos temas fiscales y tributarios, especialmente la discusión de impuestos y, bueno, y a quién se favorece o no en esa distribución. En los grandes temas creo que económicamente hay ciertas coincidencias entre el Frente Amplio y la coalición, porque Uruguay es un país de estabilidad y de continuidad. Ahora, en otros asuntos relacionados con los otros temas que estaba comentando, no hay coincidencias, hay diferencias, y gane quien gane van a tener que dialogar. No es un tema menor que no hay mayorías solo para el Frente Amplio en una de las cámaras, después va a tener que dialogar con la coalición en la otra cámara. Lo mismo ocurrirá de ganar Delgado, va a tener que discutir los principales asuntos con el Frente Amplio. Entonces, ojalá se pueda en Uruguay llegar a consensos mínimos en temas que hoy, por lo menos en la campaña, aparecen como que existen bastantes diferencias. Bueno, y esperemos que sea así, Ignacio, por el bien del Uruguay. Quiero invitarlos a que escuchemos a los dos candidatos en los cierres de campaña. Es el Uruguay de la producción y es el Uruguay de los servicios, el Uruguay del turismo. O crece todo parejo, o crece el Uruguay todo junto, o no crecemos, o no avanzamos. Pensemos bien. Pensemos bien. Todo lo que precisa crecer el Uruguay en cada uno de sus rincones. Vamos camino a la unidad nacional. Nosotros vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios para que el Uruguay camine al desarrollo. Y para eso nosotros tenemos claro lo que hay que hacer. Buscar más que mayoría, buscar acuerdos. Una pregunta, Valeria e Ignacio, de un minuto para cada uno. Escuchábamos a los candidatos hablar de unión, de productividad, de un futuro en conjunto todo el Uruguay. ¿Está así el país? ¿Se ve reflejado en estos discursos de cierre de campaña lo que se vive en el país? Valeria. Bueno, en parte diría que sí, porque como decía también Ignacio, Uruguay es un país de tradición democrática plena y estable y se respeta mucho. En cuanto a la ciudadanía, creo que lo que mostraron las elecciones de octubre es que la mitad está a favor de un bloque, vamos a decir, del Frente Amplio, de la izquierda, y la otra mitad a favor de la coalición. Entonces, creo que es eso a lo que hablan los candidatos, ¿no? Que hay que ponerse de acuerdo y hay que dialogar, hay que hablar, no se puede gobernar solo para la mitad del país. Hay una mitad que está a favor de lo que hizo la calle Pou y le gustaría que continuara este gobierno profundizando, como decía Delgado, el segundo piso de las transformaciones. Y hay otro país que quiere un cambio, no sé si radical, pero bastante. Entonces, bueno, ese es el desafío. Realmente, de verdad, la gente creo que les dijo
pónganse de acuerdo, o sea, en las urnas, ¿no? O sea, la población, todos dijimos, bueno, hay que ponerse de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo en los grandes temas, como decía Ignacio, el tema de la seguridad, no han podido, se han sentado a hablar en varias oportunidades, por lo menos en dos, en 2016, cuando Tabaré Vázquez, el expresidente que ahora ha fallecido, estaba en su segundo mandato, se sentaron a hablar en la Casa de Gobierno, entre todos los partidos, en ese momento la oposición y el oficialismo, y no pudieron llegar a un acuerdo. Lo hicieron en este gobierno también, en el 2022, y en algunos puntos, algunas cosas sí, pero no en los problemas de fondo. Entonces creo que es eso, que las urnas hablaron en ese sentido, y que si bien hay una mitad a favor de un lado y una mitad a favor de otro, la gente necesita mejorar y necesita vivir tranquila, segura, estar mejor económicamente, tener trabajo. Así que creo que es eso, que es un llamado de atención a los candidatos y a los políticos, al sistema político todo, de, bueno, ahora sí, hay que ponerse de acuerdo. Ignacio, tu opinión sobre esto que dice Valeria, de ese llamado de ponerse de acuerdo, porque el discurso habla de esta unidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, comparto plenamente lo que dijo Valeria. Yo creo que hay dos mitades en el país, están buscando que se lleguen a grandes consensos. Me parece que en los últimos tiempos en Uruguay se dio un deterioro de esos consensos, hay una mayor polarización, en los debates eso lo estamos observando. En la campaña se presentaron más discusiones que propuestas, ¿no? Fue una campaña, a mi juicio, mala, con bastante poco contenido, en donde, bueno, se dio ese deterioro del diálogo. Por supuesto que siempre a la escala uruguaya, no podemos comparar con otros vecinos donde la política tiene otras características. Aquí hay partidos políticos fuertes, hay políticos muy serios en todos los partidos, hay una discusión que es muy sana, pero hace una discusión que me parece que desde el punto de vista de los argumentos, desde el punto de vista de discutir el Uruguay a futuro, ha estado bastante floja, ¿no? Ha sido, me parece que con poco contenido, y Uruguay tiene que hacer el esfuerzo de poder mirar un poco para adelante, de mirar varios años para adelante. Y sin embargo, en los grandes temas que pueden llegar a ser de Uruguay un país desarrollado, que es uno de los lemas de Delgado, de ese segundo piso de transformaciones, como mencionaba Valeria, bueno, para eso se precisan consensos. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué Estado queremos? Queremos estar de acuerdo en cómo vamos a resolver el problema del narcotráfico, el problema de la inseguridad. Deberían estar todos los partidos políticos de acuerdo en eso. Eso es lo que la ciudadanía, bueno, y la educación, ¿no? La importancia de la educación, o en cómo relacionarnos con el mundo, o en cómo ser más competitivos y más productivos, o cuál es el verdadero rol que se le da al campo. Hay en algunos temas que deberían, me parece que la población está exigiendo una base mínima de consensos, porque son hasta naturalmente obvios que deberíamos ponernos de acuerdo en un país tan pequeño, y me parece que en los últimos tiempos eso se ha alejado, esa convergencia en las grandes políticas que en Uruguay existía, ese orgullo que teníamos de las políticas de Estado, me parece que se van rompiendo un poco. Entonces la ciudadanía, dividida en dos bloques, está esperando que los políticos logren ponerse de acuerdo por lo menos en 5 cosas, ¿no? Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Club de Prensa Conosur, en esta oportunidad hablando sobre las próximas elecciones presidenciales en la segunda vuelta de Uruguay, y quiero retomar con Valeria Milman, periodista y directora de los informativos de BTV Uruguay en Montevideo. Valeria, ya hemos hablado de todo el tema electoral, de todo el tema geopolítico, pero sin duda la economía, como lo habíamos comentado en nuestro primer bloque, es un tema fundamental. ¿Qué está en juego para este sector en estas elecciones y cuál es la visión de cada uno de los candidatos en esta área? Bien, en cuanto a Delgado, es un poco lo que decía Ignacio hoy, es decir, es como continuidad lo que se estuvo haciendo. Este gobierno enfrentó, como él decía, la pandemia que le enfrentamos todos los países del mundo, que fue algo que nos cayó sin saber qué magnitud iba a tener.
Después tuvimos un problema con el tema del cambio climático y la sequía, tuvimos también déficit hídrico, bueno, y eso le costó muchos miles y miles de millones de dólares al gobierno, eso generó que no se creciera económicamente según las expectativas que tenían los analistas que iba a crecer el país. Pero bueno, el desafío es, en realidad, como decía Ignacio, es abrir los mercados, generar mayor producción a nivel local, bajar la carga también en cuanto a, bueno, todo lo que tiene que ver con impuestos y darle facilidades también a quienes producen aquí en nuestro país, quienes tienen pequeñas y medianas empresas también aquí en nuestro país, bajar esa carga tributaria. Beneficios para las grandes multinacionales y las grandes empresas ya existen, hay exoneraciones del impuesto al patrimonio para esas grandes empresas o superficies. Muchas personas, tratar de mejorar también los niveles de empleo y de desempleo también. Se ha mejorado también la informalidad, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Y cualquiera de los dos candidatos, Orsi también y Delgado también, bueno, lo que están promoviendo también es que haya mayores facilidades para el empleo juvenil, para aquellos jóvenes que están dejando el liceo, que están estudiando, pero que necesitan también tener trabajo, y a veces en muchos lugares se piden bueno, experiencia y no tenés. Si estás estudiando y recién vas a hacer tu primer trabajo, es claro que no puedes tener experiencia. Bueno, tratar de llegar a esos sectores. Orsi sobre todo propone entre los 18 y 24 años facilidades también para los empresarios que contratan a esos jóvenes. Actualmente también hay medidas en este gobierno de Lidia Calle Pou, se implementaron medidas también para facilitarle bueno, también en cuanto a lo que tiene que ver con la carga impositiva, a lo que aportan los empleadores por esos trabajadores en el BPS, que es el Banco de Previsión Social, que es donde nosotros después nos jubilamos aquí en Uruguay. Entonces creo que es eso, abrirnos al mundo, generar mayores empleos de mejor calidad, bueno, esos que no estén en negro, justamente pero también para poder aportar a la seguridad social, y que eso también en un futuro también genere ingresos para las personas que también se quieren jubilar, porque también hay todo un tema de sostenibilidad del sistema jubilatorio, que por eso se hizo esta reforma tan importante en este gobierno de Luis Lacalle Pou. A propósito de esta apertura de comercio que hablaba Valeria, Ignacio, te quiero hacer una consulta. Luis Lacalle Pou llamó al próximo presidente e insistió en el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Crees que cualquiera de los dos candidatos va a acatar este llamado? Sí, yo te diría que sí, Angie, pero tenemos ahí que tener en cuenta algunos comentarios que ha hecho el eventual ministro de Economía de Orsi de llegar a la presidencia. O'Donnell se ha mostrado contrario al TLC con China, ha dicho también que en una guerra geopolítica y un enfrentamiento geopolítico entre China y Estados Unidos hay que tener mucho cuidado de los pasos que se dan con China. Yo creo que Orsi ha intentado en estos días, bueno, ir un poco para atrás con ese posicionamiento de su eventual ministro de Economía, pero también con respecto a China hay diferencias en el Frente Amplio y en el eventual gobierno de Delgado. Es llamativo porque no existían esas diferencias. Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo ya fallecido, lideró también un TLC con China y el Frente Amplio estuvo siempre de acuerdo con esto. Por supuesto que Lacalle Pou lo impulsó, profundizó su relación con China, impulsó la flexibilización del Mercosur para avanzar bilateralmente con China, y se suponía que no iba desde el Frente Amplio a darse ningún cuestionamiento respecto a la continuidad de esa política. Pero llamativamente el eventual candidato a ministro de Economía de Orsi, bueno, dice que ha sido una tontería esos esfuerzos realizados con China, dice que los tratados de libre comercio no son el instrumento ideal para abrirse al mundo, que hay otras alternativas, y entonces pone allí un manto de dudas, ¿sí?, a si se va a dar esa continuidad o no en esa política exterior de Uruguay, que me parece que es otro gran consenso que debemos tener. Un país chico tiene que abrirse al mundo, entonces Uruguay tiene algunas negociaciones esperando en el Mercosur, especialmente en la Unión Europea, los esfuerzos realizados con China de forma bilateral, el ingreso al Acuerdo Transpacífico, al CPTPP, que estamos a la espera de que, bueno, decida esta comisión de este acuerdo qué países pueden ingresar. Hay de cierta forma una continuidad, hay un trabajo realizado por el gobierno de Lacalle Pou que uno esperaba que de ganar el Frente Amplio lo iba a continuar.
Pero ahora con esos comentarios de Orsi yo creo que podría darse algún revés o podría darse algún cambio, especialmente porque la visión del Frente Amplio está mucho más alineada a la de Lula, y diría que la del presidente de la calle Pou y eventualmente la de Delgado estaría más alineada a la de Milei, que busca bilateralidad, flexibilidad y poder avanzar en acuerdos de forma diferencial. Perfecto, Ignacio. Y Valeria, a propósito del Mercosur, ¿cuáles son esas visiones de los candidatos sobre esta iniciativa? Bueno, suena, ya lo dije, pero creo que es el experto, es Ignacio, pero yo voy a decirle lo que a mí me parece por lo que hemos visto y también hecho acá cubierto acá en el informativo. Respecto a eso, es lo mismo, es tal cual lo que dice Ignacio. La visión de Delgado es de continuidad, entonces él va a seguir impulsando esa flexibilidad que tanto reclamó Luis Lacalle Pou y que se lo dijo incluso en la cara, en las propias cumbres del Mercosur, en su momento Alberto Fernández. Bueno, con Milei tienen un vínculo totalmente distinto porque es bastante parecido en cuanto a su pensamiento, como decía Ignacio, de apertura, de generar más acuerdos bilaterales, de no estar tan encorsetados dentro del Mercosur y poder cada país tener su propia negociación y después, si se puede expandir el Mercosur, sumarse también. Pero es eso, en realidad quieren buscar flexibilizar y que sea un poco más fácil de alguna manera, porque como decía Ignacio, Uruguay es un país muy chiquito y necesita tener más apertura al mundo. No podemos estar esperando siempre por los demás países del Mercosur, que también además sabemos, Argentina y Brasil son dos monstruos al lado nuestro. Ni que hablar también Paraguay es más grande, pero no en la magnitud de Brasil y Argentina. Entonces tenemos que generar esos acuerdos bilaterales de la manera que sean. Obviamente que un TLC implica muchísimas más cosas o es mucho más profundo y se requieren de muchas más negociaciones que otros acuerdos que puedan ser de otra categoría. Respecto a Yamandu Orsi, también lo que decía Ignacio es real, que su eventual ministro de Economía, si él gana el domingo de las elecciones, tiene una visión bastante diferente en algunos puntos a lo que es la interna del Frente Amplio. Creo que eso ya le generó rispideces en la campaña y le va a generar, si Orsi gana, porque va a tener que adaptarse al Frente Amplio, a lo que el Frente Amplio mandate o quiera, y lo que por supuesto va a decidir Orsi, que va a ser el presidente, pero es eso en realidad. O'Donnell por momentos parece que fuese más un empresario y no un eventual ministro de izquierda del Frente Amplio. No sé si me estoy perdiendo de algo de lo que me preguntaste, recordame, Angie, por las dudas, o si más o menos lo contesté. Hablábamos de la visión del Mercosur de los dos candidatos. De la visión del Mercosur. Bueno, y después, en pero realidad... No, está bien, vamos a... Sí, es eso, o sea... Está, bien, está. Bueno, Valeria, muchas gracias y estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra este próximo domingo en los comicios presidenciales en el Uruguay. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con nuestra conversación aquí en Club de Prensa Conosur. Nos está acompañando Valeria Milman, periodista y directora de los informativos de BTV Uruguay, y también Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales. Ahora vamos a hablar de Argentina porque esta semana el presidente Javier Milei tuvo su primera cumbre del G20 en Río de Janeiro y adicionalmente también recibió visita oficial a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien le propuso conformar una coalición global de gobiernos de ultraderecha. Y quiero comenzar contigo, Ignacio. ¿Cómo ves esta propuesta de Javier Milei? Bueno, era esperable que se vea tentado a formar esa coalición, porque también en contrapartida los otros presidentes de izquierda de América Latina, y con el impulso de Lula, también buscan generar ese tipo de alianzas. De todas formas, yo creo que la participación de Milei en el G20 fue buena, en el sentido de que dio una señal de pragmatismo, viajando, saludando a Lula, más allá, Angie, de que estamos todos comentando la frialdad de ese saludo. Participó, firmó finalmente con varios asteriscos o disclaimers
la alianza propuesta por Lula para la pobreza, confirmó la participación en la cumbre de Montevideo del Mercosur, donde nuevamente se va a volver a ver con Lula aquí, recibió a Macron, no solo recibió a la primera ministra de Italia, sino también a Macron, al presidente francés, para discutir sobre la Unión Europea. Entonces, yo creo que lo que hay es progresivamente un Milei que se va adaptando al sistema internacional, que va entendiendo que debe dialogar con todos los presidentes, más allá de sus diferencias, y que, bueno, que va a seguir, por supuesto, priorizando esos ámbitos de extrema derecha en los cuales pueda dialogar en algunos asuntos con Trump, en otros con la primera ministra de Italia, en otros también con algunos otros presidentes europeos. Por supuesto que es algo que era esperable porque su perfil así lo indica, pero de todas formas me quiero quedar más allá de esa coalición, de ese intento de formar esa coalición de extrema derecha, me quiero quedar con un Milei que, bueno, que se fue progresivamente adaptando a que tiene que participar de las cumbres y que no puede dejar de participar porque está Lula o porque lo organiza Lula. En ese sentido creo que ha habido un avance, una madurez institucional, si se quiere, dejando de lado un poco los personalismos y pensando cada vez más, bueno, en una Argentina que necesita, por supuesto, dar pasos hacia la apertura internacional, hacia los contactos internacionales, sin perder su perfil. Milei no va a perder su perfil, va a seguir siendo lo que es, pero muy bueno que pueda tener vínculos o que pueda estar en la misma sala o que pueda tener discusiones con presidentes de izquierda, porque naturalmente la importancia de Lula en América Latina y en América del Sur es clave, ¿no? Lo mismo pasó con Xi Jinping, también con China ha tenido un diálogo, lo había negado en su momento, había acusado que no hablaba con comunistas, pero bueno, por razones de interés económico y de la importancia que tiene China para América Latina y en particular para Argentina, bueno, ha también sostenido un diálogo con China, lo que, bueno, me parece que ha sido de cierta forma un dato importante de estas semanas de Milei en sus rondas internacionales. Gracias, Ignacio. Valeria, tengo un minuto para esta pregunta y quería consultarte. ¿Crees que Javier Milei busca con este tipo de propuestas convertirse en un referente mundial? Yo creo que sí, que su personalidad narcisista y egocéntrica busca eso. Creo que sin duda él también quiere lo mejor para su país y bueno, ya ha hecho lo que ha hecho en materia económica, con sus políticas y demás. Es verdad eso que dice Ignacio, también hay como un Milei más suave o suavizado, si se quiere, en todos estos vínculos que ha tenido, estos encuentros, y también en esto que confirmaba también Ignacio, de que va a venir a la cumbre del Mercosur aquí en Uruguay. Y bueno, y que también aquí si gana el Frente Amplio de izquierda va a tener también que venir a reunirse con Orsi o recibirlo o allá en Argentina, pero creo que sí, que él por su personalidad sin duda busca ser un referente. Gracias, Valeria. Vamos a hacer la última pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Hasta aquí llegamos en Club de Prensa Conosur. Quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, Valeria Milman, periodista y directora de los informativos de BTV Uruguay, y también a Ignacio Bartesagui, director del Instituto Nacional de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Continúen con la programación de NTN 24. Buen fin de semana.